Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta emisión del programa ¿Por qué leer a? En esta ocasión se la estamos dedicando a la autora Bell Hooks y nos acompaña la doctora Aleida Hernández Cervantes. Aleida es investigadora de la UNAM, profesora de posgrado y autora de diversos textos. Aleida, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Luis Octavio, muchas gracias por la invitación. Es un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Para la sala superior, para la escuela judicial de este tribunal, pues es una oportunidad visitar contigo la obra de esta autora tan interesante, Bell Hooks. Bell Hooks, que además se escribe con minúscula, ya nos platicarás por qué. Es una autora norteamericana, nacida en 1952, fallecida hace relativamente poco, en 2021. Ella fue licenciada, maestra y doctora en literatura, fue profesora de literatura, autora incluso de libros infantiles, me parece, y tú ahorita nos podrás corregir. Y una autora que sobre todo trabajó mucho, me parece, el tema del feminismo interseccional, ¿no? De esta cuestión de ser mujer cruzada por una raza, por una clase, y también la idea de la opresión, ¿no? Vinculada también de una manera, me parece, interseccional con la raza, la clase social y desde luego el género. Ella fue autora de muchos libros, yo voy a citar solamente algunos. El feminismo es para todo mundo, and, and, and I a Woman, se me lenguó la traba, todo sobre el amor y The Will to Change. Aleida, ¿por dónde empezamos? ¿Por la formación, por el origen de esta autora? Pues sería bueno empezar por el origen. Fíjate que, como bien lo mencionas, ella es afrodescendiente, nace en 1952, por lo tanto, en Estados Unidos, en Kansas, en Kentucky, y lo que sucede con ella es que en el contexto de la segregación, en el contexto de la discriminación, entra a la escuela, vive esas circunstancias y eso va formando su conciencia del mundo, su ser en el mundo, la situación en la que se encuentran los afrodescendientes en su país, y eso va, digamos que forjándole el carácter y por supuesto determina los temas que ella empieza a indagar y empieza a incorporar. Ella efectivamente tomó un seudónimo, Bell Hooks, del nombre de su bisabuela. El nombre de ella, el nombre original, digamos, el nombre que ella tiene, es Gloria Jane Watkins, pero toma el nombre de su bisabuela, que es Bell Blair Hooks, y lo hace para tener un homenaje, un pequeño homenaje a su bisabuela, pero además lo hace en siglas menores, es decir, lo hacen en minúsculas. Todo mundo cuando vemos sus libros o se escribe sobre ella y se pone su nombre, las letras iniciales son minúsculas y pareciera que todo el mundo pensaría que es un error. En realidad no es un error, ella lo hace con toda la conciencia de que sean minúsculas porque dijo, quiero estar siempre muy atenta a que no me suba ni la vanidad ni el ego, a estar como en un perfil en el que siempre tenga claro de dónde vengo, a dónde voy y un poco como metáfora, como una especie de rendir cuentas o por lo menos sentir que no debía ponerse en una calidad gran personaje, aunque por supuesto lo es muy leída, es una autora que recientemente falleció en medio de la pandemia, por cierto, se pensó que había fallecido con algo relacionado, pero no se supieron detalles al respecto, fue muy privado el proceso que llevó de enfermedad y de su fallecimiento. Pero ahí quedan sus libros, como bien lo mencionaste, son pues docenas, va por docenas de libros. Tú mencionaste algunos muy importantes, como el del feminismo es para todo el mundo, pero también está Afán, Raza, Género y Política Cultural, Enseñar a Transgredir, que es uno de los últimos. Se le dedicó mucho tiempo también a hablar sobre la pedagogía crítica, cómo enseñar desde una mirada crítica. Fue muy seguidora de los planteamientos de pedagogos como Paulo Freire,
se cartearon, se conocieron y tuvo una influencia muy fuerte de su pensamiento. Entonces, bueno, tenemos una autora muy integral, muy compleja, porque además de que estudia literatura, que estudia letras, que estudia también desde las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Entonces mira el mundo desde el feminismo, pero mira el mundo desde el feminismo negro, es decir, desde un feminismo interseccional, como bien lo dices, que toma en cuenta las matrices de opresión, como la raza, el género, la clase, y bueno, cientos de cosas que podemos decir de Bell Hooks, pero no me quiero extender tanto. Es muy interesante esto que nos comentas, su trabajo desde la pedagogía crítica. No sé si esto se vincula, y es más bien una pregunta, con el trabajo que ella hace de sus textos infantiles. Entiendo que ella trabaja también textos infantiles, si hay por ahí una vinculación. Además, porque tú eres, a ti es un tema que te preocupa, tienes por ahí un texto de cartas a tu hijo, me parece, ¿no? Donde, vamos, también el tema de la infancia te es cercano. ¿Tiene algo que ver con esto el trabajo de Bell Hooks? Pues yo de esa parte no podría hablarte mucho, porque si no inventaría. Esa no he profundizado demasiado y ahora que lo mencionas es otra de las digamos, asignaturas pendientes que yo tendría con Bell Hooks, porque he seguido mucho su trayectoria y he seguido sobre todo estos textos que te mencionaba, pero efectivamente el hecho de que ella ella narra mucho desde dónde ve el mundo. Y como hace referencia a su infancia, hace referencia a cómo fue construyendo su pensamiento y su forma de mirar el mundo, crítica, es bien interesante que lo liga también a cómo enseña o cómo enseña y cómo enseñar. Y lo hace desde una perspectiva horizontal, no lo hace una crítica muy fuerte también a estos profesores o profesoras que desde un pedestal siempre están regañando a los estudiantes o al estudiantado, o que siempre están en un afán de enfocarse en todas las críticas que le puedan hacer a los estudiantes, en lugar de ir construyendo con ellos el conocimiento. Ella hace mucha referencia a la construcción del conocimiento en común, en comunidad. Es decir, esto que va y viene en el aprendizaje, que no es unidireccional, que es un aprendizaje común, que se construye en lo común, ¿no? Hace mucho énfasis en eso. Ese libro es maravilloso, ese libro de enseñar a transgredir que tiene ella, que es de los últimos que se le publican. Hay por allí otro que está saliendo de manera póstuma, pero que recupera varios de sus textos en un sentido en el campo de la enseñanza, ¿no? Es una autora, te digo, que además escribe de una forma muy amena, ¿no? Porque va hablando mucho desde la primera persona. Y cuando en un texto te hablan desde la primera persona, se involucra, se implica en lo que está explicando, en lo que está refiriendo. Y eso es algo que se agradece también en muchos de los textos que pueden ser académicos o que pueden ser divulgativos o que pueden ser pues de tipo ensayístico, ¿no? A veces nos enseñaban que no había que escribir en primera persona, sino en tercera, pero creo que la primera persona, y no sé si tenga que ver con lo que tú comentas, a lo mejor, implica un compromiso, ¿no? Uno está asumiendo el compromiso de lo que está diciendo. Y vamos tomando algunas notas aquí. Además de estas ideas respecto de la educación y de este estilo de escribir, ¿cuáles serían, digamos, las ideas centrales de su pensamiento? Yo ubicaría, una de sus ideas centrales es analizar al patriarcado, el orden patriarcal. Este texto, este pequeño texto que fue como yo la conocí con el de El feminismo es para todo el mundo, es un conjunto de ensayos en donde ella va explicando con pequeñas viñetas, con pequeños temas, qué implica el feminismo, qué elementos tiene, qué búsquedas tiene. Y hay el texto, por ejemplo, otro texto pequeño, y que ese me gustaría mucho que quien pueda localizarlo lo pueda leer, que es sobre el patriarcado, entender al patriarcado. ¿Y por qué me quiero concentrar en eso? Porque
en 14 páginas, Bell Hooks nos explica en qué consiste el orden patriarcal. ¿Qué hace que unas y otros formemos parte de la reproducción del status quo del orden patriarcal? ¿Y por qué eso afecta a las mujeres, pero también afecta a los hombres, dice? Entonces, ella tiene una mirada muy crítica, no es una mirada feminista liberal en la que pues solo se concentraría en la parte en la que pues tengamos las mismas oportunidades en los trabajos, en la política, en el ámbito público, sino que se concentra en analizar el sistema, el orden patriarcal estructuralmente. Y en ese orden patriarcal también agrega el elemento que es estructural, por supuesto, no es un agregado, es estructural a su planteamiento, es la matriz la matriz de opresión, que es la raza y que es la clase. Entonces, cuando hace esas intersecciones, cuando dice, vamos a hablar del orden patriarcal, pero tomando en cuenta la raza, es decir, que el elemento que estructura nuestras sociedades también de raza, de cómo hay jerarquías todo el tiempo de raza, de clase, de género, ¿no? Y esa visión que tiene hace que su pensamiento sea mucho más complejo, que incluso, y aquí es bien interesante, por lo menos en esas páginas, en esas 14 páginas, a que se quiera acercar a ese texto, que además muchos de los textos de Bell Hooks son descargables, o sea, están libres en la red, ¿no? No tienen costo muchos de los libros de ella. Entonces, allí ella lo que dice y llama la atención hasta de otras feministas. O sea, ella también les habla a las feministas y a otras compañeras y les dice, no es nada más pensar el tema del orden patriarcal en torno a verlo como antihombres, a verlo como contra, los hombres solo son los sujetos que reproducen el orden patriarcal o solo son los hombres los que son los culpables o responsables de todo esto. Por supuesto, tienen una responsabilidad importante, dice, pero también ellos están implicados en esa forma que tiene el orden patriarcal en la que también a ellos les quita. ¿Y qué les quita? Pues la expresión de sentimientos, les pone una carga para ser proveedores toda la vida, para demostrar todo el tiempo potencia sexual y una serie de elementos que también consideraría ella como pues como algo negativo para los hombres. Entonces, lo que les dice a muchas feministas en sus textos es que impliquemos a los hombres para hacer esa transformación del orden patriarcal, ¿no? No los pone como víctimas, aclaro, porque luego queda esa impresión de que las feministas que se colocan y hacen esa crítica es porque están planteando que los hombres son víctimas. No, no son víctimas, están implicados en ese proceso, en ese orden patriarcal, tienen una serie de responsabilidades, pero pueden también darse cuenta de que tampoco les favorece el orden patriarcal por muchas razones y que tienen que entrarle a la transformación de ese orden, ¿no? Entonces, digamos que hay una idea en ella en el sentido de que no es solo, no sé si me exprese correctamente, si no, ya me corregirás. No es solo la circunstancia de ser mujer, sino la circunstancia de la clase social y la circunstancia de la raza, ¿no? Y lo que yo entendería es cómo esto cruza la experiencia vital. ¿Es correcto? Correctísimo. Y además las latinoamericanas decoloniales después también agregarían la etnia, ¿no? O sea, las feministas negras o el feminismo negro, como se dice en las distintas corrientes de los feminismos, introdujeron una serie de elementos para complejizar el análisis desde el feminismo. Sí importa el ser mujer, pero importa qué mujer eres. O sea, aquí es la complejización del ser mujer. No es lo mismo, decían, ser mujer blanca que ser mujer negra. No es lo mismo ser mujer urbana que ser mujer rural. No es lo mismo ser mujer de la clase trabajadora que ser mujer burguesa.
Y esa empezó a hacer todo un análisis complejo desde la mirada feminista afro o desde el feminismo negro, porque introducía una serie de matrices que le llaman ellas matrices de opresión, que es género, clase, raza, que si las cruzas, imagínate cuando se trata de una mujer negra, campesina, o sea, una mujer negra, rural, campesina, en fin, una serie de elementos empobrecida que no te da la misma mirada que si es una mujer universitaria. Aunque una mujer universitaria respecto de hombres universitarios también estaría en asimetría, pero no es lo mismo. Es decir, que empezaron a plantear de una manera más compleja que entre mujeres también había desigualdades y jerarquizaciones y asimetrías que se necesitaban visibilizar para entender más, de una manera más compleja el tema o la problemática del ser mujer, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo, no digo yo cómo define el patriarcado, sino cómo lo entiende? Como un orden que jerarquiza, como un orden social que es el orden social más que nos estructura y que estructura las relaciones sociales. Y que ese orden patriarcal tiene en una serie de vectores y de estructuras, tiene la raza, tiene el género, tiene la clase social y dirían otras, la etnia atravesada en su conjunto. Es decir, un orden que tiene muchas asimetrías y muchas escalas y jerarquías, en las que, por, la, por todos esos elementos, las mujeres están en mayor desventaja que los hombres prácticamente todo el tiempo. Aunque ese orden patriarcal, es importante decirlo, como tiene todas esas jerarquías y tiene todas esas asimetrías estructurales, podemos encontrar a una mujer universitaria, blanca o de clase alta, frente a un hombre empobrecido, negro, que por supuesto tiene mayores desventajas también ese hombre frente a esa otra mujer. Es decir, como está ese orden patriarcal atravesado de tantos elementos estructurantes que marcan las distintas desigualdades, que hay que poner el foco también entre hombres y mujeres, de qué clase, de qué raza, de qué etnia, ¿no? Es como la mirada que en general podría tener Bell Hooks, porque hay que entender mucho, digamos, y hay que recordar que las mujeres afro en la lucha feminista en el propio Estados Unidos le hicieron ver a las feministas blancas liberales que ellas no podían estar totalmente en contra de los hombres, de los hombres que las acompañaban, porque estaban en otra lucha también, que era la lucha por los derechos civiles y políticos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos también tenían opresiones, sus compañeros, y estaban en la lucha también por eliminar la segregación o en contra de la segregación. Por lo tanto, no podían asumir esa postura a ultranza de las feministas blancas radicales en contra de los hombres, como el sujeto opresor por antonomasia y a rajatabla, ¿no? Por eso, ahora me va quedando claro lo que mencionabas hace un momento de que su visión es compleja. Me hace sentido algo. Recordábamos que ella nace en 1952, entonces si la memoria no me falla, le toca empezar a vivir, es la primera generación que le toca empezar a vivir la experiencia de estas escuelas integradas, ¿no? Después del Brown versus Board of Education y la integración, o sea, como que es de la primera o de las primeras generaciones que viven esto, y yo no sé si esto haya marcado su propia experiencia vital, porque me da la impresión de que es una escritora donde la experiencia vital es muy importante. Totalmente, totalmente, y lo refiere en varios de sus textos, ¿eh? En ese texto de Enseñar a transgredir, te comentaba al principio, ella se sitúa cómo es su vida como estudiante cuando llega al college, ¿no? Y cuando empieza a compartir ahí su experiencia de vida, de aprendizaje, y cómo observa
todavía la segregación, o sea, de una manera muy fuerte, ¿no? Y entonces los debates que se daban en torno a qué autores tenían que leer, si eran blancos y por qué tenían que seguir reproduciendo el canon literario de hombres blancos, porque para empezar el canon literario, todo lo que aprendían allí, y bibliografía, eran hombres. Y luego también eran blancos. Entonces había una discusión también fuerte ahí en las aulas, ¿no? Y cómo era su interacción con otros compañeros y compañeras. Porque era muy común que en ese momento todavía, ¿no? Más que acababa de abrirse un poco la situación ahí en torno a que las personas afrodescendientes estuvieran en las escuelas, ya de manera integrada, como bien lo mencionas, todavía se seguía reproduciendo la segregación como en automático. Es decir, estaban en una misma aula, pero no se mezclaban, pero no se juntaban, pero las personas afro, dice ella, todavía estaban en una situación de muchísima timidez para expresar sus opiniones, para tomar la batuta en cosas, se reunían aparte para hacer discusiones, para reflexionar sobre lo que estaban viviendo, lo que leían, pero no se mezclaban. Y si había a veces alguna relación entre un hombre negro y una mujer, un hombre blanco y una mujer negra, había suspicacias alrededor de todo eso, ¿no? Todavía estaba muy, muy presente la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos de las personas afrodescendientes. Y eso la empapó muchísimo y la formó para las ideas que ella plantea en su obra, ¿no? He leído una pregunta personal. ¿Tú cómo llegas con esta autora? Ahora sí que, ¿cómo la descubres? Pues mira, para que veas que me hiciste pensar, cuando me preguntaste esto, me has hecho pensar porque no recordaba exactamente cómo había llegado a ella, porque casi siempre, bueno, alguna amiga te la recomienda, algún amigo, algún colega, lo ves en un post, en las redes o de alguna forma así. Yo creo que en mi caso, con esta autora especialmente, me sucedió que una feria del libro en Guadalajara, y eso sí fue la feria del libro en Guadalajara, que me puso uno de sus libros en mis ojos, a mi vista, ¿no? Era en un stand de una librería, me parece, catalana, independiente, de esas pequeñas, de esas que vas buscando, vas leyendo los títulos y dices, ay, nunca he visto ni esta editorial, ni esta autora, ni este título, y otros sí, ¿no? Entonces me encontré ese pequeño libro, es un pequeño libro, el de Todos deberíamos ser feministas. No, el feminismo es para todo el mundo, ya lo estaba confundiendo con otra autora maravillosa también. El feminismo es para todo el mundo y me enganché con ella. Bell Hooks, el feminismo es para todo el mundo. Bell Hooks, son como 20, 30 ensayos, pequeños ensayos de esa abundante literatura que ella tiene al respecto del feminismo y que seguramente están como reflexiones, artículos que ella publicaba en alguna parte, pero que le dan una integralidad al libro, porque le habla del feminismo y las feministas lesbianas, habla de temas escabrosos como por ejemplo la violencia contra las mujeres, pero también la violencia que reproducen las mujeres con los niños, porque es un tema, dice, muy, muy delicado, es un tema muy delicado, dice, pero tenemos que hablarlo. Y lo habla, y habla temas, Bell Hooks, duros y fuertes de una manera sencilla, de una manera afectuosa. Por eso es una escritora para el feminismo tan entrañable. Así fue como llegué a ella, no lo recordaba con mucha claridad, pero me hiciste ir a esos recuerdos y sí, me la encontré, felizmente la fui después descubriendo un poco más. Oye, y ahora para proyectarlo hacia quienes ven este programa, a, a las jóvenes, los jóvenes que a lo mejor por primera vez escuchan este nombre, ¿por dónde entrarle? ¿Por qué texto empezar? Porque es una autora con muchos textos, muy prolija. Entonces,
con este tipo de plumas a veces no sabe uno como por dónde entrarle, ¿no? ¿Tú por dónde sugieres que empecemos a leerla? Yo sugeriría este librito con el que yo también inicié, que es el de El feminismo es para todo el mundo, que además te digo, para todos los que, tu audiencia, se puede descargar, se googlea y se encuentra el texto, es descargable, y también el texto de Entender el patriarcado. Es un pequeño texto también que es descargable y que allí ella explica de una manera muy accesible cómo dice colaboramos con este sistema de perpetuación de mandatos de género, desigualdades y violencias que tanto dolor nos producen. Entonces, yo empezaría por esos dos y los profesores y profesoras que les guste mucho enseñar, pues enseñar a transgredir, que es un texto maravilloso que va hablando de sus estrategias y más que ella aconsejar, está hablando desde esa primera persona que ha vivido, que ha observado, que ha tenido experiencia en las aulas como profesora de muchísimos años y también como cuando fue estudiante, ¿no? Entonces, es que ella escucha mucho a sus estudiantes, escuchaba mucho a sus estudiantes, les ponía atención en términos de quiénes son, qué hacen, qué les preocupa para saber cómo llegar a ellos y a ellas y pues engancharlos con el aprendizaje, ¿no? Me surgió ahorita una duda al escucharte. Digo, yo sé que tú nos lo podrás responder, pero ¿por qué leerla desde México? ¿Por qué leerla desde América Latina? Yo creo que es bien importante leer autoras que no te hablan de solo de una mirada lineal de las cosas y del mundo. Y América Latina y nuestro país, que forma parte de América Latina, tiene realidades muy complejas. Tenemos también un orden social que nos estructura en muchas desigualdades, muchas asimetrías. Entonces, es importante que no tengamos narrativas o que no tengamos solo narrativas que nos hablan como de una dimensión de las cosas o hacernos pasar lo particular por lo universal. En el caso de Bell Hooks, al hacer todas las referencias a la raza, a la clase, al género, a su mirada histórica, o sea, de que le tocó también la segregación de pequeña y luego, pues cuando ya pasa un poco a ser un poco más democrática la vida en Estados Unidos, pues tiene todos esos elementos, ese bagaje para explicar esa parte del mundo. Y tenerla en México o leerla desde México nos permitiría también entender las complejidades en las que nos movemos, que son muchísimas, que son de clase, que son de raza, que son de género, que son de etnia, y pues no hacer pasar lo particular por lo universal. Somos miles de sujetos y sujetas distintas en el país, tenemos una diversidad de pueblos y de comunidades indígenas, tenemos 32 entidades de la República con sus particularidades, con sus especificidades, y tenemos por eso que complejizar cada vez más la mirada para comprendernos. Pues te agradezco mucho, Leida. La verdad es que nos has dado un espléndido panorama de esta autora y además un poco una guía de por dónde entrarle. Yo aquí fui tomando nota, ¿no? De qué textos hay que buscar. Muy interesante esto de que sea una autora que, por lo que entiendo, buscó que sus libros y sus escritos estuvieran de fácil acceso. Eso es bastante interesante. Y no me queda sino, pues, a nombre de la Sala Superior, de la Escuela Judicial Electoral, de este Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, pues aceptar, agradecerte más bien que hayas aceptado grabar con nosotros este programa y bueno, nos dejas pendientes por leer. Muchísimas gracias, Luis Octavio, y gracias también al tribunal, a la escuela, que bueno, que se dedican a la democracia de este país, a cuidar la democracia también de este país. Por lo tanto, autoras como Bell Hooks nos ayudan a complejizar la mirada de una sociedad como la nuestra y a que en la medida en que están
más sujetos y sujetas reconocidas en el orden social, más democrático es un país. Y va mucho por ahí. Pues muchas gracias y sobre todo muchas gracias a nuestro auditorio por acompañarnos en una emisión más de Por qué leer a. Muchas gracias.